Capítulo 13. Realmente no hay mucho que decir, ya que es la misma vieja historia, dijo Rad mientras el resplandor de la fogata se reflejaba en sus gafas. Uno de los que se ha escuchado muchas veces. Al escuchar atentamente, Shino estaba muy consciente ya que no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Durante la época de la Confederación y la era temprana del dominio, se animaba a cualquier niño con capacidad psíquica a unirse a la Academia Fantasma. Fue allí donde fueron adoctrinados y resocializados para servir como soldados psíquicos obedientes y asesinos de élite. Pero cuando Valerian se hizo cargo, había decidido cambiar las cosas. Por supuesto, la Academia Fantasma aún necesitaba existir junto con otros programas para apoyarlos. Las personas con capacidad psíquica necesitaban ayuda por razones obvias. Para aquellos con un índice sí bajo, estaba bien si elegían no inscribirse o usar ninguno de los programas. Pero aquellos de un índice más alto que muestran fuertes poderes de telepatía y telequinesis necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Generalmente estos poderes se manifiestan temprano en los niños. Debido a su corta edad y falta de control, no solo representaban un peligro para ellos mismos sino también para los demás. Al igual que los Umohan, los que están al servicio de los fantasmas deben ser elegidos. Pero eso solo dejaba la pregunta de qué hacer con los niños actuales y aquellos que fueron obligados a ser fantasmas. Para los jóvenes, todavía había tiempo para hacer las paces cuando Valerian tomó medidas para facilitar su transición de regreso a la normalidad. Pero para todos los demás fantasmas activos en el campo fue donde las cosas se complicaron. Todos procedían de un entorno muy amplio. Había algunos que estaban dispuestos a ser soldados y otros que no matarían ni a una mosca. Para las cosas que fueron hechos para hacer, causaría un mal trauma psicológico. Por lo tanto, tomaría mucho tiempo deshacer el daño que se les hizo, ya que el joven emperador había tomado medidas para hacerlo. Rad no fue una excepción a esto. Era solo un niño cuando fue adoctrinado. La única excepción fue que él y un puñado de otros fueron elegidos para formar parte del proyecto Shadowblade, que debía crear fantasmas de próxima generación. Pero con el salto repentino en su índice sí, los implantes y la resocialización que los unía ya no los controlaban, ya que ahora eran libres de hacer lo que quisieran. Con la caída de Arcturus Mengsk, los espectros se vengaron. Por supuesto, Valerian habría sido el siguiente en el tajo. Sin embargo, hasta ahora ha demostrado ser un mejor hombre y líder que su padre. Sin embargo, si alguna vez eligiera el camino equivocado, habría un espectro esperándolo con un cuchillo en la espalda. Rory, Lelei, Tuca y Yao, por otro lado, tenían dificultades para comprender debido a las diferencias culturales y el uso de palabras. Pero en su forma más simple, Rat había vivido como esclavo la mayor parte de su vida bajo la influencia de la magia de control mental. Recientemente liberado de sus cadenas, se volvió como el viento vagando de un lugar a otro. Eso es tan triste. Mari frunció el ceño. No tenías familia a la que pudieras regresar. Es complicado, suspiró Rat. Mi mamá murió hace años y mi papá no me atrevía a mostrarle la cara. Después de todas las cosas que he hecho, terminaría dejando una mancha en el buen nombre que se había construido. Pero él es tu papá, ¿verdad? Entonces dijo Milo. Él lo entendería. Dando una risa forzada. Sí, lo haría. Mi papá siempre fue así. Un hombre bueno, comprensivo y justo, realmente desearía haberle dicho lo orgulloso que estaba de ser su hijo. Entonces no es demasiado tarde. Mari salió disparada. Deberías ir a verlo lo antes posible. Ya no creo que eso sea posible. Desapareció hace algún tiempo. Si tuviera que adivinar, probablemente esté con su nueva novia. Eso debe ser incómodo. Shino se encogió. En absoluto cuando Rad negó con la cabeza. Mamá se ha ido por un tiempo. Así que está bien. Pero para la dama en cuestión, estoy del lado de la ambivalencia. Tenía una reputación bastante mala. Pero creo que al final hizo lo correcto con todos. Luego, poniéndose de pie, eso es todo lo que me gustaría decir. Me acostaré para pasar la noche. Ver salir al enigmático espectro dejó las cosas un poco incómodas. Sin embargo, Mari logró recuperar el ánimo cuando el grupo compartió algunas de sus historias entre sí. Después de llegar a cierta hora, Dal ordenó a todos que durmieran, ya que necesitaban estar frescos para el día siguiente. Durmiendo en sus tiendas asignadas, un individuo no podía descansar tan fácilmente todavía. Acostada despierta, Yao tenía muchas cosas en mente después de escuchar la historia de Rat. Simplemente se sintió un poco peor después de atacarlo y pensar que era un bandido antes. La esclavitud era bastante común en Falmarx.
Incluso los elfos oscuros fueron perseguidos por humanos en un intento inútil de robarles la longevidad. Pero en relación a ese hombre, él ya ha vivido una vida muy difícil ya que no necesitaba a alguien como ella haciendo la más difícil. Sin embargo, aquí estaba ella pidiéndoles que fueran a matar a un dragón. Aunque dijeron que estaba perdonada, sintió que no se había disculpado lo suficiente con Rat. Pero aparte de eso, ella también tenía otro motivo. Decidir que esto era lo único que podía pensar para compensarlo, ya que de hecho sería matar dos pájaros de un tiro. Saliendo de su tienda, llegó a la de Rat tal como estaba ahora. Sintiendo que su corazón latía aceleradamente mientras sus mejillas se volvían de un tono rojo, sus orejas cayeron un poco. ¿Por qué actuó como una niña que tiene su primera vez? Desde el comienzo de su misión, estaba totalmente resuelta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su pueblo. Además de ofrecer una disculpa personal al enigmático espectro, esto también la arraigaría en su corazón. Refinando su técnica a lo largo del siglo, podría garantizar que después de que un hombre la haya probado, ninguna otra mujer podrá satisfacerlos. Era solapado, pero al menos le daría a este guerrero en particular una razón para luchar con todo lo que tenía. Yao había pensado en esto bastante. La gente tendía a morir joven en este mundo a causa de la guerra, el hambre, la esclavitud y las enfermedades. Era realmente una rareza para alguien llegar a la vejez. Al ver que su oponente era un dragón, lo mejor era divertirse tanto como pudieran antes de ser enviados a Arti. Mirando a las otras personas de hierro, supuso que lo que fuera que había debajo de la máscara de Rad no podía haber sido malo, ya que se parecían a cualquier otro ser humano aquí. Ciertamente tenía la constitución de un guerrero. Colocando su mano en la entrada de su tienda, había un pensamiento delgado que había cruzado por su mente. Generalmente, los elfos de cualquier grupo rara vez tenían hijos fuera de su propia raza. Incluso si lo intentaron, fue muy raro debido a las diferencias de su fisiología respetada que dificultaba la procreación. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera suceder. Si es así por casualidad que después de su noche compartida iban a sobrevivir y salir victoriosos contra este temible enemigo, a ella no le importaría concebir a su hijo. Había demostrado ser un guerrero más grande que ella misma. Con la sangre de un hombre así, su hijo sin duda sería poderoso. Por supuesto, se estaba adelantando a sí misma en este asunto al planear este supuesto futuro con un hombre al que apenas conocía. Pero por el aquí y ahora, lo que hizo lo hace por su gente. Sin embargo, también si su tiempo era corto, deseaba disfrutarlo con alguien, aunque fuera solo por una noche. Con lo oscuro que estaba e incluso con el fuego brillando detrás de ella, apenas podía distinguir la figura en la manta. Pero no importaba, ya que solo necesitaban dejar que el instinto se hiciera cargo y dejar que su pasión carnal surgiera. Dejando que su capa cayera a sus pies, se desabrochó silenciosamente los cinturones y las hebillas, despojándose de sus prendas mientras ahora estaba desnuda ante la figura dormida. Montando el estómago de Rat, sintió que él se movía obviamente sorprendido por esta visita nocturna. Sintiendo que él quería hablar, vamos a tener esta noche juntos mientras sentía su rostro con las manos. Qué bueno que al menos se quita la máscara cuando duerme. Inclinándose, capturó sus labios con los suyos presionando completamente su cuerpo contra él. Sin embargo, algo no está bien. Cualquier hombre después de ser besado por ella se habría entregado por completo a la lujuria. Sin embargo, él siguió retorciéndose debajo de ella. Pero luego, moviéndose con sus manos, ¿era realmente tan delgado? Al sentir sus brazos, parecían delgados, ya que su piel era suave y tersa como la de una niña. Al darse cuenta cuando sus dedos rozaron el suelo, ¿tiene el pelo largo? Mientras su mente estaba recogiendo los pedazos, notó que en lugar de un pecho duro cincelado, había dos bultos blandos que empujaban contra su propio pecho. Finalmente cayó en la cuenta, a menos que Rat fuera realmente una mujer disfrazada entonces, mientras sus ojos se agrandaban rápidamente al sentarse. Permitiendo que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, estaba completamente estupefacta de quién estaba realmente debajo de ella. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Tuka gritó, lo que inmediatamente despertó a todo el campamento. La boca de Yao solo podía quedarse abierta por lo increíblemente mal que se veía esto. Solo para agregar más sal a la lesión, Tuka aparentemente durmió desnuda, lo que hizo que todo pareciera mucho peor. Sabía que eras peligroso. Pero ¿cómo puedes hacer algo como esto? Ese fue incluso mi primer beso también. A partir de ahí, las cosas siguieron creciendo como una bola de nieve. Atraídos por el sonido, el resto del tercer reconocimiento pensó que estaban siendo atacados.
Pero no les tomó mucho tiempo entender lo que había ocurrido. Mari y Shino tomaron a Tuka mientras la consolaban por la traumática experiencia. Milo y Lelei solo habían mirado brevemente solo para volver a dormirse y dejar que los demás se encargaran. Yao en ese momento miraba hacia abajo avergonzada sentada sobre sus rodillas mientras Dal, Rory y Hake estaban parados frente a ella. Al no tener tiempo suficiente para volver a ponerse la ropa, la elfa oscura se envolvió en una manta, ya que nunca se había sentido tan avergonzada y mortificada en su vida. Realmente no es de mi incumbencia lo que ustedes elfos hagan entre ustedes, pero cuando digo que se vayan a dormir, se van a dormir. Dal gruñó enojado. Realmente odiaba cuando alguien decidía despertarla en medio de la noche con una mierda como esta. Estoy bastante seguro de que esta regla también se aplica a este mundo mientras Hake se frotaba los ojos con sueño. Pero Tuka no te dio su consentimiento. Espera. No lo entiendes. Yao rápidamente trató de explicar. En realidad estaba tratando de ir a la tienda de Rat y griega. Oh. Mientras Rory sonreía estampando su alabarda en el suelo e intimidando al elfo oscuro. Así que estabas tratando de realizar una visita nocturna, ¿eh? Qué atrevido de tu parte, ya que no pudo evitar reírse de su audacia de hacer tal cosa en medio de su campamento. Durante la siguiente hora más o menos, Yao recibió una larga lección sobre la disciplina y el control de sí misma hasta que finalmente se inclinó y se disculpó por los problemas que causó mientras todos volvían a dormir. Sin embargo, Yao todavía estaba confundido. Estaba segura de que no se había equivocado acerca de la tienda de Rat. Todavía descansando dentro de su vivienda, Rat en realidad había jugado un pequeño truco. Aunque muchos psíquicos lo consideraban grosero, no pudo evitar escuchar lo que Yao estaba planeando. Entonces, tomando ciertas medidas, dio un poco de mala dirección a través de su influencia psíquica, lo que provocó que el elfo oscuro entrara en la tienda de otra persona, lo que resultó en este lío. Lo que le recordó que probablemente debería disculparse con Tuka más tarde. Pero en relación a lo que ella estaba planeando, él no negaría que no estaba interesado. Era bastante atractiva y habría sido divertida si solo estuvieran buscando pasar un buen rato. Sin embargo, simplemente no era el momento adecuado. Al ser parte de una cultura y civilización altamente desarrolladas, se esperaban ciertos estándares. Aunque sucedió que no estaba interesado en una aventura de una noche. Probablemente algo que obtuvo de su padre. Si ella todavía estaba interesada después de esta misión, él podría cortejarla en ese momento. Falmarx. El dominio hasta ahora tenía todas sus bases cubiertas. Louise tuvo éxito hasta ahora en la creación de un partido de oposición dentro del imperio que está tratando de moverse por la paz. Por otro lado, la facción a favor de la guerra estaba bastante enojada porque quería continuar con esta guerra sin sentido. Pero en relación con el campo de batalla político, el imperio simplemente no era rival. Los grupos de inteligencia de Dominions podrían aprender todo sobre una persona en cuestión de minutos u horas. También, de hecho, que sabrían cada movimiento que hicieran antes de que pudieran siquiera pensarlo. Esto les permitió presionar a algunos de los nobles a favor de la guerra, haciéndolos más fáciles de tratar en el extremo de Louise. Además de controlar la política, también necesitaban un interés mayoritario en su economía. Obviamente sin dinero no podrían comprar armas o armaduras para sus soldados. Por sus soldados no se les podía pagar con esperanzas y sueños. Sin embargo, tenían que ser un poco más cuidadosos con esto, ya que no querían colapsar su sistema y dejar su país en ruinas por completo cuando terminaran. Era cierto que solo les interesaba la justicia, haciendo que los responsables respondieran por sus crímenes. Si no, hubiera sido más fácil y mucho menos lento simplemente hacer un bombardeo planetario o bombardearlo. Pero para la gente de Falmar, como Jim le había enseñado a Matt, se trata de corazones y mentes. Tenían que mostrarle a la gente que no eran brutos, tiranos o conquistadores. Estaban aquí en su mundo con un propósito justo. Las palabras eran una cosa. Pero la acción habló aún mejor. Para las aldeas y pueblos devastados por la guerra, el hambre y las enfermedades, se enviaron equipos médicos con un destacamento de protección. A través de su ayuda, puso al dominio bajo una luz positiva cuando los nativos transmitieron las noticias de la bondad y nobleza de la gente de hierro. Su magia curativa milagrosa y medicina efectiva. Conjurar agua limpia y repartir comida sin pedir un solo denario. Por supuesto que su ayuda no fue permanente. Por lo tanto, también era importante que proporcionaran medios y métodos a través del conocimiento apropiado para que se recuperaran y fueran autosuficientes. El conocimiento era principalmente sobre técnicas agrícolas mejoradas y los planes para herramientas que podrían ayudarlos a largo plazo.
Les tomaría un tiempo implementar sus ideas. Pero el punto era plantar una semilla para su futuro. A través de sus acciones, también publicitó la ciudad de Alnus, ya que algunos incluso optaron por emigrar allí en busca de oportunidades. Pero parte de eso también fue eliminar los obstáculos que podrían impedir el progreso. En este momento había un equipo de inserción a punto de entrar en una cueva para exterminar una plaga. Algunas de las aldeas de los alrededores estaban plagadas de duendes y criaturas similares a ellos. Eran un problema real para la mayoría de la población humana. Además del saqueo, también secuestraron a mujeres jóvenes para llevarlas de regreso a sus viviendas y usarlas para aumentar su número. Si no se controla, el crecimiento de su población podría explotar exponencialmente. Eran como cucarachas. Por ejemplo, los duendes podrían reproducirse rápidamente en cuestión de días y madurar con la misma facilidad en el mismo tiempo. Eso les permitió formar un ejército y reponer sus números si se perdían en alguna escaramuza. Francamente, también era la razón por la que los demi-humanos solían ser mal recibidos debido a los actos de estas criaturas bárbaras. Por supuesto, había una diferencia obvia entre los demi-humanos tipo bestia y los demás. Del mismo modo, la gente de las bestias también sufrió el mismo problema que los humanos con respecto a ellos. Pero no sirvió de mucho cuando la desinformación y los prejuicios solían ir de la mano en este mundo. Pero antes de su invasión, las guarniciones y el ejército locales generalmente se ocupaban de ellos manteniendo su número bajo control. La única razón por la que no fueron exterminados por completo fue porque podrían usarse para complementar su número al atacar otro territorio. Pero con su posterior derrota en Coral y Alnus, todas sus tropas se retiraron para defender las ciudades clave y la capital. Esto luego dejó a los goblins y criaturas como ellos sin control, ya que comenzaba a ser un problema real. Por lo tanto, esto dejó al dominio con este trabajo de limpieza en particular. Aunque su tecnología era claramente superior y les permitía ganar cualquier batalla en este mundo, no eran tan arrogantes como para cargar a ciegas sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Algunos goblins fueron capturados en Coral y luego estudiados. En su mayor parte, su fisiología, anatomía e inteligencia eran equivalentes a las de los niños. También eran específicamente nocturnos eligiendo cuevas como viviendas a medida que evolucionaban para ver en la oscuridad. A veces, bajo ciertas circunstancias, podrían convertirse en subespecies relacionadas, como ogros, trolls y hobgoblins. Sin embargo, los goblins eran más soldados de infantería comunes. Hablando con los nativos, también tenían una buena idea de los tipos de tácticas que estas criaturas solían emplear. Con el equipo de inserción completamente equipado, estaban listos para hacer un poco de control de plagas. Los Terran tenían bastante confianza en el resultado ya que estos goblins difícilmente podían compararse con los Zerg. Cuando estaba en territorio Zerg, nada se consideraba seguro. Especialmente cuando se lucha bajo tierra, donde estos bichos de gran tamaño pueden aparecer en cualquier lugar, ya que pueden excavar a través de la roca y la tierra como si nadaran en el agua. Pero utilizando su conocimiento cuando luchaban contra los Zerg bajo tierra, tenían algunos trucos propios. Al generar un pulso de sonido, el cuervo interpretó la información y creó un gráfico de sonar que mapeaba toda el área. Trabajando en conjunto con una torre de radar, tenían números y ubicaciones aproximadas de todo lo que había allí abajo. Al mostrarse en su H. Era hora de ponerse a trabajar. Mantengamos esto cerca y apretado. No seamos tan felices con el gatillo allí abajo ya que no queremos terminar disparando a ningún rehén. Barrer. Los túneles se conectarán aquí donde todos nos reuniremos. En el nivel inferior aquí parece ser el área principal donde se concentran sus números y muy probablemente donde están los rehenes. Si tenemos claro el objetivo, salgamos. Sí, señor. Activando su visión infrarroja y nocturna, el equipo descendió. Elegir el arma adecuada para la situación siempre fue imprescindible. Cualquier tipo de explosivo estaba fuera, ya que lo más probable es que causara un derrumbe accidental. Los lanzallamas serían geniales si se tratara estrictamente de exterminio. Las balas estándar habrían sido un desperdicio, ya que estas criaturas vendrían hacia ellos en masa. Con una situación de cuello de botella, la mejor arma era la escopeta Elfire con rondas modificadas. No es exactamente un arma estándar para el marine Terran promedio, pero hará el trabajo mucho más fácil. Abriéndose paso, los goblins ya habían sido alertados de su presencia solo por su olor. Siendo criaturas tan simples, creían que su número superior sería suficiente para derrotar a cualquiera que entrara en su territorio. Lanzando la primera ronda, los marines se soltaron.
Disparando un tiro tras otro, varios cojinetes de bolas cubrieron todo el túnel de su camino, desgarrando carne y huesos mientras los cadáveres de duendes cubrían el suelo. Con tanto ruido, más de ellos comenzaron a acercarse a ellos, ya que incluso habían aparecido trolls. Sin embargo, independientemente de cuántos aparecieran, la carne simplemente no podía competir contra el metal. Los infantes de marina en cada uno de los caminos siguieron disparando sus cartuchos de escopeta, dejando cadáveres desgarrados a lo largo del camino. Los trolls más grandes y de cuerpo más gordo fueron capaces de soportar los disparos. Pero es por eso que los dos grupos tenían armas variadas, ya que los infantes de marina que apoyaban al líder estaban armados con SMG, para tener en cuenta el espacio reducido. Con uno o dos tiros en la cabeza, explotaron como sandías mientras trepaban sobre el cadáver antes de continuar. Los duendes ni siquiera tuvieron la oportunidad de acercarse a ellos para atacar. Al ver a tantos de ellos asesinados, todos se retiraron al área principal donde harían su última resistencia. En la entrada se asomaron. Los últimos goblins los estaban esperando junto con las rehenes que estaban usando como escudos de carne. Sabiendo que esta era una táctica común utilizada por los goblins, tenían la contramedida adecuada. Ajustando los visores mientras se oscurecían, arrojaron 3 granadas de aturdimiento ya que los goblins no entendían qué eran. Explotando en luz y sonido desorientadores, este era su momento para actuar. Activando sus paquetes de estímulo, se apresuraron a matar a los últimos defensores restantes mientras salvaban a las mujeres victimizadas. Regresando a la superficie con un equipo médico esperando, las mujeres fueron trasladadas a donde serían atendidas. Confirmando que todos los rehenes estaban asegurados, ya no había necesidad de que esta cueva siguiera existiendo. Limpiando los cuerpos y asegurándose de que no hubiera más viviendo aquí, un cuervo disparó una mina buscadora. Viajando a su profundidad más baja, explotó en una explosión de fuego que incineró los cuerpos y también provocó un colapso interno que enterró la cueva. Con la misión completada, el equipo de inserción esperó el siguiente trabajo de limpieza que tenían que hacer. Falmart, Bosque de Schwartz, en cuestión de días habían llegado a su ubicación. Yao se adelantó primero para presentarlos, ya que anunciaría a los ancianos que había traído a la gente de hierro con ella. El primer encuentro fue un poco duro ya que los elfos oscuros estaban en el lado escéptico de su identidad. Después de todo, Yao era notoriamente conocida entre su gente como extremadamente desafortunada. Por lo tanto, algunos probablemente pensaron que ella fue engañada y terminó conduciendo a estos humanos que podrían haber sido traficantes de esclavos justo donde estaban. Por supuesto, su cautela era comprensible. Pasaban de un momento a otro. Estaban asustados y desesperados por alguna forma de salvación. Al ver una colina entera de ellos apuntándolos con sus flechas, Jake solo pudo mostrar una sonrisa forzada mientras levantaba las manos como muestra de sumisión. TSK escupió Gal. Buen recibimiento tienen aquí. Juega bien, querida Jake, instó a su esposa. No quiero recibir una flecha en la rodilla o algo así. Shino y Rory estaban parados igual de molestos que Dal. Mari, Lelei y Tuka solo esperaron pacientemente mientras miraban a los inquietos elfos oscuros. Rat y Milo se estaban preparando para una pelea ya que tenían las manos listas para sacar sus armas. Entonces, de todos en el grupo, Jake parecía el más tonto con las manos en alto mientras todos los demás estaban parados. Pero en poco tiempo, Yao había convencido a los ancianos de su reclamo cuando salieron a calmar la situación. Invitados al valle donde se han estado refugiando, allí se prepararían para la misión de captura. Continuará. Capítulo 14. Bosque Schwartz, ¿el valle son ellos? ¿Son esos los famosos cazadores de dragones? La gente de hierro. Muchos todavía estaban incrédulos de que su salvación había llegado para ellos. Solo había pasado alrededor de un mes desde que Yao se fue a buscar ayuda. De alguna manera fue capaz de traerlos aquí. Sin embargo, muchos de ellos desconfiaban. Por un lado estaba la suerte increíblemente terrible de Yao. Todos los que la conocían lo sabían ya que siempre se encontraba en una situación desfavorable por una u otra razón. Algunos incluso llegaron a pensar que podría haber sido maldecida. Sin embargo, por milagro o intervención divina, pudo completar su misión. Sin embargo, por otro lado, se refería a aquellos que ella trajo de vuelta. ¿Eran realmente la gente de hierro? Ese era el pensamiento común entre ellos. Ciertamente no se veían tan fuertes como cualquier otro ser humano que hayan visto hasta ahora. Si es así, si bien su magia no pudo derrotar a un dragón, ¿cómo podrían los humanos hacerlo mejor que ellos?
Sin embargo, según corría el rumor, supuestamente mataron a un antiguo dragón de fuego. Con el apóstol Dembroy con ellos le dio cierta credibilidad a lo que decían los rumores. Pero entendieron que no deberían hacerse ilusiones todavía, ya que los rumores eran solo rumores, ya que podrían haber sido nada más que chismes sin fundamento. Sin embargo, por ahora dejarían que los ancianos decidieran. Reunidos en una pequeña cueva estaban los ancianos de los elfos oscuros y el tercer reconocimiento mientras todos tomaban asiento. Ancianos Yao se inclinó respetuosamente. Me gustaría presentarles formalmente a la gente de hierro. Luego, mirando a los humanos, estos son nuestros mayores. Los líderes de nuestros clanes, ya que son los que me enviaron a solicitar su ayuda. Valientes guerreros, comenzó uno de los ancianos. Te agradezco por venir durante una situación tan terrible. Nos hemos enterado de tu circunstancia ya que no pudiste traer a nadie más. Proporcionaremos refuerzos para ayudarlos a matar a los dragones, por supuesto. También tendremos la respuesta del apóstol de Ard a su traición contra nosotros. Muchos han sufrido estos ataques. De esta manera podemos mostrar nuestra gratitud como también podemos recuperar nuestro honor. Eso suena bien. Enviaremos mensajeros inmediatamente a las alegres noticias. Con el debido respeto comenzó Jaque mientras trataba de seguir el ritmo de la conversación. Pero debo desaconsejar tales acciones ya que nuestro equipo está específicamente aquí para manejar este asunto. Pero no entiendo, dijo uno de los ancianos. Seguramente entiendes la gravedad del asunto. No es para cuestionar tu destreza en el combate, pero eres solo un pequeño grupo. No necesitarás nuestro número para luchar contra un enemigo tan terrible. Aunque Jaque quería sacar esto cortésmente, su esposa todavía estaba de mal humor por todo esto. Porque solo vas a interponerte en el camino, dijo Dal rotundamente. Lo más probable es que quien quiera que vayas a enviar sea asesinado. Muchos de los ancianos se sorprendieron por la rudeza de esta mujer humana. Eran elfos de la noche cuya esperanza de vida era fácilmente de 5 a 10 veces mayor que la de ellos. Como tal, habían acumulado décadas o siglos de experiencia en combate, perfeccionando sus habilidades en el manejo de la espada, el tiro con arco y la magia a un nivel que los humanos nunca podrían alcanzar. Por lo tanto, les pareció un poco insultante que estuvieran siendo menospreciados. Pero como ellos fueron quienes los invitaron, lo mejor era ser humildes y tratar de razonar con ellos. Jaque solo pudo abofetearse por lo franca que era. Mari y Milo solo suspiraron. Rat, Shino, Rory, Tuka y Lelei solo podían expresar lo que se consideraba neutral. Yao estaba absolutamente estupefacto por lo arrogante que era esta mujer humana, ya que no solo miraba a los dragones, sino también a ellos. Pero al igual que los mayores, necesitaba moderar su estado de ánimo. Por favor, reconsidera, intentó el elfo oscuro mayor. Los oponentes a los que te enfrentas son realmente bastante peligrosos. Antes de que Dal pudiera volver a soltar la boca, ha sido un viaje largo, interrumpió Jaque rápidamente. Descansemos primero y continuemos nuestra conversación después. Con algunos comentarios de pasada estuvieron de acuerdo cuando se levantó la sesión. Volviendo a sus vehículos para recuperar sus pertenencias, ¿por qué me detuviste? Dal preguntó con irritación. Sabes que tengo razón sobre ellos. Si irrumpen tratando de jugar al héroe, simplemente van a lograr que los maten. No están entrenados ni armados para manejar una situación como esta. Si lo estuvieran, no lo estarían pidiendo nuestra ayuda en primer lugar. Tienes razón, fue todo lo que Jaque pudo decir. Todo lo que dijo su esposa estaba en lo cierto. Sin embargo, estaba tratando de ser consciente de sus sentimientos para no generar ningún tipo de resentimiento por excluirlos. Pensando en una manera de suavizar las cosas, en momentos como este, es mejor mostrar que contar. Cuando los elfos oscuros enviaron mensajeros a todos los miembros de su clan sobrevivientes, todos se regocijaron. Aunque muchos de sus campeones han caído contra este enemigo, ahora era el momento de luchar. Con el apoyo de la gente de hierro, el apóstol Dembroy y un mago de combate, sus espíritus se renovaron. Reunidos en el valle, se encendieron muchas antorchas para celebrar una victoria temprana mientras se acercaba la comida y las festividades. Si los rumores de estos cazadores de dragones fueran ciertos, entonces podrían estar regresando a su bosque tan pronto como mañana. Mientras se reunían voluntarios para la gloriosa batalla que se avecinaba, llegó el momento de aislarlos. Soy consciente de su deseo de reclamar su honor y sus hogares con sus propias manos, dijo Jaque, anunciándolo a todos los elfos oscuros mientras todos se giraban para mirarlo. Pero debo declinar respetuosamente los peligros a los que te enfrentarás. Pero nosotros también queremos pelear. ¿Por qué no?
Realmente puedes usar mi brazo de espada. Entiendo tu enojo y dolor mientras Jaque movía sus manos tratando de calmarlos. También puedo entender lo que estás pensando. Pero si insistes en querer pelear, se hizo a un lado para revelar lo que parecía ser un caballero completamente armado. Todo lo que tienes que hacer es derribar a esta persona. Esta es Rosemary Hidal, la comandante militar a cargo de nuestro grupo. Si deseas pelear, esta es la única forma de obtener su aprobación. Entonces, si hay algún desafío, da un paso adelante ahora. Pero ten en cuenta que si ella te derriba, entonces considéralo tu propia pérdida. Honestamente, Dal sintió que esto era una pérdida de tiempo. Pero siempre y cuando transmitiera la idea, ella estaba bien siguiéndola. Para los retadores, eran numerosos. Aunque muchos de ellos participaron para demostrar su valía, otros estaban al tanto de su comentario grosero y querían corregirlo mediante una demostración de habilidad. Cuando el primer elfo oscuro llegó con la espada desenvainada, se abalanzó sobre él solo para que lo voltearan de espaldas antes de que supiera lo que sucedió. Por supuesto que esta no era una pelea justa. Puede que hayan sido elfos oscuros, pero en el mejor de los casos eran tan fuertes como cualquier humano promedio. Por lo tanto, competir contra la tecnología y la maquinaria de su traje era como intentar decirle a una persona que detuviera un coche a toda velocidad con las manos desnudas. Simplemente no se podía hacer. Aunque se sentía un poco deshonesto, era una lección que necesitaban aprender para no dejar que su orgullo nublara su razonamiento. Mientras Dal continuaba derribando a todos sus rivales, mientras la multitud vitoreaba a su alrededor, el resto del grupo estaba haciendo lo suyo. Jaque tuvo que quedarse con su esposa para observar los desafíos. Sin embargo, Shino se sentía un poco excluido y quería pelear también. Rory estaba en algún rincón afilando su alabarda. Rat estaba meditando mientras Tuka montaba guardia a su alrededor en caso de que Yao decidiera aparecer. Milo estaba preparando y manteniendo parte del equipo para la misión mientras Lelei ayudaba y observaba para aprender todo lo que pudiera. Al notar muchos elfos con una variedad de heridas, Mari estaba teniendo un momento muy ocupado. Solo había comenzado con algunos tratamientos aquí y allá. Pero antes de que se diera cuenta, estaba completamente enfadada, ya que sus pacientes seguían aumentando. Después de mostrar un poco de su tecnología, algunos de los elfos oscuros se apresuraron a regresar de su escondite para traer a sus camaradas heridos para que los atendieran. La razón por la que hubo tantos heridos fue porque los dragones eran adolescentes a los que les gustaba jugar con su comida en lugar de simplemente ir a matar. Esto hubiera sido mucho más fácil si hubiera tenido mi bastón conmigo mientras Mari se limpiaba la frente. Muchas de las lesiones y dolencias eran bastante estándar. En su mayoría quemaduras y cortes que podía sellar con su nano láser o suplementos nutricionales de aquellos que sufrían desnutrición. Sin embargo, los casos más graves fueron aquellos brazos, piernas u órganos internos cruciales perdidos. Dado que las técnicas y los conocimientos médicos eran tan primitivos en este mundo, tenían muy pocas respuestas para sus problemas. Por lo general, confiarían en la magia curativa o en hierbas cuestionables para resolver algunos de sus problemas. Pero para casos como la gangrena, tenían que esperar lo mejor o amputar. De lo contrario, se volvería séptico y eso fue todo para ellos. Así que para el afortunado grupo fue un parche fácil. Solo una simple aplicación de un antiséptico, sellar la herida y usar un reactor celular manual para acelerar la tasa de recuperación de sus cuerpos. Aunque para unos pocos desafortunados, iba a requerir una cirugía seria. Así que instaló una pequeña estación de trabajo, se cerró con cortinas mientras esterilizaba el área. Eligiendo a una chica elfa oscura hábil, serviría como su enfermera para entregarle sus herramientas cuando las necesitara. Por supuesto, esto habría sido más fácil si hubiera tenido las instalaciones adecuadas. Pero afortunadamente para ella, tenía uno de los mejores ingenieros del dominio Terran para ayudarla, ya que Milo le proporcionó un microfabricante para sus necesidades. Cargando los esquemas de un ayudante, tenían los planos de los órganos internos y las prótesis de grado civil. Toda una maravilla para la tecnología del siglo XXVI, ya que su maquinaria pudo imitar perfectamente tanto la anatomía como la fisiología del cuerpo humano. Aunque era posible sintetizar partes orgánicas del cuerpo. Pero en términos de costo y funcionalidad, parecía una rebaja. Teniendo en cuenta la contaminación de su mundo con su tecnología avanzada, los trasplantes fueron equipados con sensores para monitorear la actividad celular de sus anfitriones. Una vez que terminaron con ellos, las partes comenzarían a degradarse hasta que finalmente desaparecieran del mundo. Ella debe ser un regalo de los dioses. ¡Qué increíble magia curativa!
¿Es este el poder de la gente de hierro? Alabado seas Santa Mari. Los elfos oscuros no dejaban de agradecerle todo el tiempo, para su vergüenza, ya que solo estaba haciendo su trabajo. Al final de la noche, la moral estaba en su punto más alto después de sufrir durante tanto tiempo. Dal había derrotado a todos sus rivales. Después de un par de cosas terminaron festejando con tragos. Sin embargo, Jake no pudo evitar preocuparse todo el tiempo ya que algunos de los elfos masculinos se estaban poniendo un poco delicados con su esposa. Muy pronto, el resto del equipo se unió. Continuando hasta tarde en la noche, todos empacaron para el día preparándose para la misión de mañana. Colina de Almus. Alec estaba terminando mientras daba un paseo por la comunidad. Realmente lo asombró lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un pequeño campo de refugiados se convirtió en una inmensa ciudad comercial. El crecimiento no parecía estar desacelerándose ya que todos los días llegaban nuevos inmigrantes. No es que fuera un problema, aunque al principio, las cosas estaban un poco tensas. Al principio solo había comenzado solo con humanos. Pero pronto los demi-humanos comenzaron a mudarse en busca de un lugar al que llamar hogar. Como en la historia habitual, los inmigrantes llegaron en busca de oportunidades o tratando de escapar de la guerra que el imperio siempre parecía estar iniciando. Para los humanos que vivían en las afueras, el prejuicio contra los demi-humanos no era tan malo. Pero cuanto más te acercabas a cualquiera de los reinos, las cosas empezaban a ir cuesta abajo. Alec investigó por qué había odio para empezar. Pero, francamente, lo encontró bastante tonto. Aplicado por las reglas del dominio, cualquier forma de prejuicio e intolerancia racial no estaba permitida en la comunidad. Conociendo el poder de la gente de hierro, no podrías encontrar a un idiota que fuera lo suficientemente tonto como para intentar algo. Aunque las reglas se hicieron cumplir, las tensiones todavía estaban bajo la superficie al principio. Sin embargo, el tiempo es una gran cura para muchas cosas. Una vez que pasas por alto la apariencia física, comienzas a ver cuánto tienen en común. Porque el enemigo de ayer era ahora el amigo de hoy. Un ejemplo fue un equipo de patrulla formado por ambos grupos. Al principio apenas se soportaban. Pero al tener que cuidarse las espaldas todo este tiempo, ahora podría encontrarlos tomando una cerveza juntos y pasándolo muy bien en el comedor después de que terminara su turno. Hablando del comedor, realmente le vendría bien un buen trago. Al llegar, hola, Alec. ¿Tú también terminaste hoy? Al ser llamado, Alex se sentó con uno de los equipos de patrulla formados por la sirena Mute, el lobo kobold y varias otras personas, ya que todos disfrutaban de una bebida fría. Sí, algo así mientras Alec disfrutaba de una cerveza con el grupo. Todos aquí tenían una historia. Mute era originalmente parte del grupo que atacó a Almus. Después de su derrota y convertirse en bandidos y luego su posterior derrota en Itálica, el dominio la tomó prisionera. Al igual que los demás prisioneros, fueron interrogados minuciosamente. Demostrando que no causarían más problemas y manteniendo un ojo vigilante, se integraron en la comunidad en crecimiento para ser reutilizados. Con su liberación, Rory terminó reclutándola a ella y a otros como parte del equipo de patrulla que mantiene la paz y el orden en la ciudad. Wolf era parte de un grupo de mercenarios que estaba estacionado en la comunidad. Pero con el dominio alrededor, sus servicios no eran realmente necesarios. Entonces, al necesitar la moneda, él y su grupo decidieron trabajar como parte del equipo de patrulla. Con algunas diferencias aquí y allá, así fue como todos llegaron a estar en la comunidad de Almus. Cuando terminaron y se fueron, Alec todavía estaba allí mientras bebía tranquilamente su cerveza mientras se acercaba la noche. Mientras se encendían las antorchas para iluminar la ciudad, una jarra de cerveza cayó frente a él. Mirando hacia arriba, cierta camarera con orejas de conejo se había sentado con él con una mirada sensual en su rostro. Buenas noches, Delilah. ¿Ya terminó tu turno? Casi ella sonrió. Entonces, ¿cómo te ha ido el trabajo hoy? Bueno, solo otro día le devolvió la sonrisa cortésmente. Honestamente, realmente disfrutaba esta parte del trabajo, ya que pasaba las noches coqueteando con una espía tan hermosa que trabajaba como camarera. Del mismo modo, la diversión alimentaba constantemente su mala información sobre posibles agujeros o debilidades en su defensa. Desde hace algún tiempo habían construido una relación ya que ella le preguntaba sobre su trabajo y si había algún problema con el dominio. A su vez, él respondía casualmente con lo que tenía en mente. A decir verdad, estaba un poco retorcido ya que él la estaba conduciendo en círculos, persiguiendo su propia cola sobre su supuesta debilidad. Pero así era como funcionaba el negocio del espionaje.
Aunque los nativos de este mundo no eran una amenaza para ellos, tampoco significaba que debían ser descuidados. Como Alec accidentalmente reveló algunas de sus debilidades, Delilah fue monitoreada de cerca sobre lo que iba a hacer al respecto. La mayoría de las veces, solo registraba esta información, así como sus propios pensamientos en algunas notas, ya que las enviaba como cartas a House formal en itálica. Pero luego hubo casos en los que ella o los que estaban en itálica actuaron sobre sus extravagantes mentiras. Unos pocos ejemplos que no pudo evitar reír para sí mismo como si fueran de obras de ficción. Como una roca verde inusualmente brillante que los debilita cuando se acercan. Un mineral muy raro que es difícil de conseguir y que necesitan para alimentar sus herramientas mágicas. Una hierba especial cuando se come te dará habilidades sobrehumanas. Y así sucesivamente mientras gastaban dinero, tiempo y mano de obra tratando de poner sus manos en cosas que no existen. Ahora, cerca de la hora de cierre, Delilah parecía haber estado perdida en sus pensamientos mientras miraba distraídamente su taza. Reconociendo esa mirada de anhelo, enfermo en casa. Supongo que a veces lo soy. Itálica está a solo una hora de viaje para nosotros. ¿Por qué no solicitar volver por un tiempo? Sacudiendo la cabeza, no es la casa en la que estaba pensando. Pero ya no está allí. Alec estaba al tanto de esta historia particularmente triste. En la búsqueda de la unificación y el poder del imperio, las tierras pertenecientes no solo a otros reinos sino también a los demi-humanos fueron conquistadas una tras otra. Dio la casualidad de que los guerreros conejitos hace algún tiempo fueron las últimas víctimas desafortunadas de su codicia. Delilah admitiría que las tribus de los guerreros conejitos eran salvajes, ya que no se engañaría a sí misma acerca de quién era su gente. Pero por una u otra razón, llamaron la atención del imperio cuando sus ejércitos atacaron sus llanuras. Aunque eran más fuertes, las fuerzas humanas eran numerosas. Después de muchas batallas espantosas y terribles, sucedió lo inesperado. Tiule, su reina actual, se rindió al imperio para salvar su propia vida. Eso a su vez rompió su moral. Lo que sucedió a continuación fue realmente horrible. Como los guerreros conejitos eran predominantemente una especie femenina, aquellos que se rendían eran mantenidos como esclavos de placer para ser usados y descartados en el tiempo libre de soldados y nobles. Los que no lo hicieron fueron ejecutados en el acto. Pero algunos como ella lograron escapar cuando sus tribus se dispersaron por la tierra. Porque los que escaparon se convirtieron en refugiados perdidos, errantes e inseguros de qué hacer. Algunos se cansaron por el dolor de corazón y la desesperación mientras se vendían voluntariamente como esclavos. Otros estaban decididos a forjarse una nueva vida sin querer perder nunca el orgullo y el honor de quienes eran. Aunque Alec le preguntó a Delilah su historia, ella decidió no hablar de ella. Con las tazas de ambos casi vacías, la conejita camarera mostró una tranquila sonrisa solemne. La comunidad de Almus es realmente un lugar celestial. Espero sinceramente no tener que irme nunca, ya que considero este lugar como mi hogar. Interesante, pensó Alec para sí mismo. Puede que no haya sido telepático, pero su índice psíquico era lo suficientemente bueno como para hacer una lectura empática. Eso le permitió entender cómo se sentía la gente a su alrededor. Así supo que Delilah era realmente sincera en lo que dijo. Sin embargo, todavía estaba en el trabajo y necesitaba mantener este profesionalismo. Es bueno escuchar eso, sonriéndole de vuelta. Buenas noches, Delilah. Hasta mañana. Buenas noches, Alec. Estaré feliz de recibirte de nuevo en ese momento. Bosque de Schwartz. Todavía no entiendo por qué tuvimos que quedarnos aquí. ¿Por qué no pudimos venir? Dijeron que estorbaríamos y tenemos que cumplir nuestra palabra porque perdimos el partido. Pero, ¿cómo se supone que vamos a ver la batalla desde aquí? Temprano esa mañana la gente de hierro había salido para ir a enfrentarse al apóstol de Ardi y los dragones. Aunque estaban atados por su honor, todavía querían llegar a ver con sus propios ojos el poder que podía matar a un dragón. Con lo ruidosos que se pusieron, habían dejado algún tipo de herramienta mágica para que pudieran ver la batalla. Sin embargo, en sus largos años de vida, nunca antes habían visto una herramienta mágica como esta. Curioso cómo funcionaba o incluso cómo encenderlo, la herramienta pronto cobró vida cuando apareció una imagen real que los sorprendió a todos. ¡Qué magia tan increíble! Tal vez ellos puedan enseñarnos cómo hacer esto. Parece que casi han llegado. Ahora, en la ladera de una montaña, el tercer reconocimiento estaba haciendo todas sus comprobaciones finales en orden. ¿Era realmente necesario que nos estuvieran vigilando?
Dal cuestionó mirando al dron que los seguía. No está de más que ellos miren. Jake se encogió de hombros. Además, esto también es para mi propia referencia en la recopilación de datos. Poniendo los ojos en blanco, bien lo que sea. Luego, mirando a su equipo, ¿tenemos claro el plan? Nuestro oponente es un apóstol y 2 dragones. El nombre del juego es ganar tiempo. Milo y yo mantendremos ocupados a los dragones, dijo Shino con confianza. Eso me dejará a mí con Hiseye si aparece, sonrió Rory. Así es, Dal asintió. Mari y yo nos quedaremos atrás como tu apoyo. Estás entrenado para manejar armas de fuego, ¿verdad? Dirigiendo su atención al médico de combate. He registrado algunas horas de práctica, respondió Mari nerviosa. Pero no cuenten conmigo como grandes tiradores. Si las cosas van según lo planeado, eso no será un problema. Eso te deja a ti, Rat, que será nuestro as en la manga. Esto podría tomar más tiempo del esperado, dijo estoicamente el enigmático espectro. No tengo mucha práctica particular en hacer algo como esto. Está bien, mientras Dal sacudía la cabeza. El Belpegor está actualmente en modo de espera. Entonces, si las cosas se ponen difíciles, nos recuperamos con solo una llamada de distancia. Sin embargo, es preferible que no involucremos a esos chicos voladores y tratemos de resolver este asunto por nuestra cuenta primero. Ahora mirando a los miembros finales, en cuanto a ustedes tres, señalando a su esposo, Lelei y Tuka. Voy a tener que pedirte que esperes en la parte de atrás, ya que aquí es donde las cosas se pondrán peligrosas. Aunque querían discutir, entendieron que lo mejor era hacer lo que les decían. Con los preparativos en su lugar, llegó el momento de tocar el gong. Intel sugirió que los dragones habían hecho su nido alrededor de estas partes. Debido a los volcanes activos, el flujo de magma en su interior creó el entorno ideal para que construyeran sus hogares. Ser animales tan grandes significaba que también tenían un metabolismo muy alto, ya que necesitaban consumir mucha masa diariamente. Era la razón por la que los dragones eran pocos y, por lo general, estaban en hibernación en todo el mundo. Si todos ellos se volvieran activos y se reprodujeran regularmente, entonces no solo este mundo estaría vacío de vida, sino que también se habrían muerto de hambre en el proceso. Haciendo mucho ruido, no tardaron en llamar su atención. Atraídos por los sonidos y al ver algunas presas, los dragones volaron hacia abajo. Saltando de la parte trasera de uno de ellos estaba el apóstol de Ardi. Un pueblo dragón con piel azul, cuernos, alas y algunas otras características definitorias de los lagartos. También usó un atuendo similar al de Rory, pero blanco y más revelador. Según la inteligencia, ella era la apóstol más joven conocida hasta ahora. Ah. Hermana. Hiseye exclamó emocionada al ver al apóstol de Embroy entre ellos. ¿Has aceptado la petición de Ardi? Ella estaría encantada de tenerte. Ni una oportunidad, se burló Rory. Tú y tus dragones domésticos han estado causando todo tipo de problemas por estos lados. Por eso estamos aquí, para ponerle fin. Eso es vergonzoso, ella se encogió de hombros. Sin embargo, eso solo significa que tendré que llevarte de vuelta por la fuerza. Mientras preparaba su guadaña. Gracias por ahorrarme la molestia de ir tras de ti. Estar alerta. Ordenó Dal. La misión comienza ahora. Continuará. Capítulo 15. Preparándose para la batalla, Dal no pudo evitar sentirse molesto por toda esta misión. Francamente, hubiera preferido simplemente exterminar a estos lagartos de gran tamaño. Siendo perfectamente honesta, podría haber conducido hasta aquí sola y haber hecho el trabajo en un santiamén. Estudiando su anatomía, no fue difícil personalizar un arma que pudiera perforar fácilmente sus escamas. Una ronda perforante especializada habría sido suficiente. Aunque sus armas de energía todavía estaban muy lejos en comparación con la tecnología Protoss, su rifle de pulso era un golpe seguro, ya que lo había visto diezmar un tanque y dañar gravemente a un caminante de asedio. El propósito de traerlos con vida tenía motivaciones políticas. Esencialmente, debían usarse como un signo de buena voluntad hacia los humojanos para mejorar su relación con el dominio. ¿Por qué odio la política? Dal suspiró para sí misma. Tobato. Mouto. Consíguelos. Yo mismo me ocuparé de Rory. Ordenó Hiseye. Siguiendo el plan, el equipo se separó para separar a los dragones entre sí y del apóstol de Ardi. Su objetivo principal era ganar tiempo, ya que dejó que su equipo eligiera el método que fuera mejor para ellos. Dal y Shino estaban equipados con el lanzagranadas AG-12. Mari, con su experiencia limitada, usó un rifle Gauss C-14 estándar. Sin embargo, Milo no era mucho cuando se trataba de delicadeza, ya que era un pésimo tirador.
Con un objetivo tan grande, no se sorprendería si encontrara una manera de fallar incluso con la ayuda de una computadora para guiar sus movimientos. Por eso suele dejar el tiroteo a sus autómatas. Pero para esta misión estaba usando alguna tecnología experimental. Desplegando drones de defensa puntual desde su traje, estaban equipados con generadores de campo de fuerza con el fin de restringir el objetivo. Pero en relación con esa tecnología, aún iban a pasar algunos años antes de que pudiera usarse prácticamente con fuerzas terrestres. En comparación con aquellos con los que estaban equipados sus trajes, su rendimiento general fue bastante lamentable. De lo contrario, sus requisitos de energía y sofisticación solo permitían que se usara con naves estelares o celdas de detención. Para impulsar su tecnología, la energía se transmitía a través de un emisor de microondas desde un mini reactor en su laboratorio tecnológico. Su función y eficiencia difícilmente podrían considerarse viables teniendo en cuenta algunas de las cosas a las que se habían enfrentado los terranos. Pero con este dragón, servirá. Espacia a tus tiros. Precisión sobre velocidad. Solo tenemos que aguantar. Dal se comunicó por el comunicador. Ella y Shino estaban disparando rondas explosivas a sus respetados objetivos. A los dragones, aunque no era letal, les dolía mucho, ya que los lagartos se sacudían sintiendo que otro dragón o un apóstol los golpeaba. Una vez que necesitaban recargar es cuando Milo y Mari los cubrían. Recordando su entrenamiento, Mari disparó en ráfagas cortas de 3 rondas mientras sus propulsores la maniobraban mientras el dragón la perseguía. Una vez que se quedó sin balas, sacó hábilmente su cartucho antes de recargar uno nuevo mientras continuaba disparando. Incluso si por casualidad la atraparan, su armadura debería poder resistir mientras no fueran imprudentes. Pero para Milo, puso más énfasis en la defensa que en la velocidad, ya que su traje de merodeador tenía el doble de la armadura habitual. Si sus drones funcionaran como deberían, su movilidad no sería necesaria. Cuando el dragón se enfrentó, él fue el cebo que lo desafió a atacarlo. Cuando la bestia pensó que estaba recibiendo una comida fácil, su cabeza se estrelló contra una especie de pared de luz azul. Milo maniobró los drones creando muros de campo de fuerza donde los necesitaba. Basándose en la experiencia con el último dragón con el que lucharon, ordenó a los drones que regresaran a los dragones mientras se desplegaba el campo de fuerza. Instantáneamente, las alas del dragón quedaron atrapadas en el medio mientras ondas de luz azul brillaban contra las extremidades capturadas de la bestia. Mierda, esto está consumiendo más energía de lo que pensaba, mientras el mecánico terrano observaba cómo sus niveles de energía caían drásticamente. Mientras tanto, Rory estaba en una pelea con Giselle. En su mayor parte, la batalla fue bastante pareja. Rory al ser mayor tenía más experiencia en combate. Sin embargo, Giselle tenía la ventaja de la movilidad de poder volar. Pero en términos de fuerza y capacidad regenerativa estaban completamente estancados. Mientras la batalla transcurría afuera, los demás se refugiaban en los vehículos. Jake estaba trabajando con algunos de los equipos listos para ayudar en todo lo que pudiera. Lelei, que tenía un conocimiento moderado, ayudó donde pudo. Esto dejó a Tuca para ver las peleas. El joven elfo que había presenciado la batalla de la gente de hierro contra el antiguo dragón de fuego no estaba tan sorprendido. Sin embargo, todavía estaba impresionada de que Dal y su equipo pudieran contener a un dragón por sí mismos. Una hazaña que ni siquiera un ejército de caballeros o elfos podría hacer. Pero de vuelta en el valle, los elfos oscuros no podían creer lo que estaban viendo. Entre ellos, Yao estaba atónito más allá de las palabras mientras el sudor frío caía por su rostro. Sus ojos estaban completamente pegados a la pantalla ya que era insondable lo que estaba viendo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Puede que no sean adultos, pero siguen siendo dragones. Sin embargo, solo 4 de ellos. Solo 4 pueden detenerlos por sí mismos. Perdiendo un momento. Originalmente pensó en ellos como humanos orgullosos y tontos que generalmente sobrevaloraban su propio valor, como era la opinión común que los elfos tenían sobre ellos. Incluso después de escuchar los rumores y las historias sobre la gente de hierro, todavía se mostraban escépticos sobre cuánto de eso era cierto. Pero viéndolos con sus propios ojos, supo que cualquier duda que quedara en su mente era irrelevante. Algo que ella creía que su gente pronto también creyó. Mientras los dragones arrasaban la ladera, simplemente no pudieron resistir la magia que se usó contra ellos. Fuego y relámpagos que brotaban de sus varitas de metal que desconcertaban a sus enemigos. Armadura mística que era impermeable al fuego mientras la atravesaban.
Incluso cuando los golpeó, no los detuvo por mucho tiempo, ya que los guerreros de hierro volvieron a la lucha un momento después. La luz que aparecía de su espalda y cintura les permitía moverse más rápido que cualquier caballo. Porque el guerrero más grande entre ellos estaba usando algún tipo de barrera como magia, ya que el dragón se inhibía cada vez que intentaba moverse. ¡Qué asombroso poder! Son tan fuertes como apóstoles. Menos mal que nos hicieron quedarnos. Seguramente nos hubiéramos interpuesto en su camino. Pero al contrario de lo que pensaban los elfos oscuros, la situación de los terranos no era tan buena como parecía. La simple razón era que, a pesar de lo fuertes que eran sus armas, tenían poca munición. Tanto Shino como Dal habían agotado aproximadamente las 3/4 partes de su caché total golpeando a su enemigo. Mari estaba en mejores condiciones y le quedaba aproximadamente la mitad de su banco total. Sin embargo, Milo estaba en peligro. Ese era el problema con las pruebas de campo de la tecnología sin refinar. Los generadores de escudo que estaba usando consumían más energía de la que podía suministrar fácilmente. El reactor de su laboratorio estaba llegando a su límite. Tratando de eludir el problema, estaba aprovechando el reactor interno de su propio traje como una medida provisional. Sin embargo, el amperaje era demasiado para que el traje lo manejara solo. Con luces de advertencia rojas a todo volumen apareciendo en su HUD, oiga, capitán, creo que me iré muy pronto a este ritmo. Uf, maldita sea. Dal gruñó. Como comandante, era su trabajo asegurar la supervivencia de su equipo. Con un hombre menos, no podrían manejar esto con solo 3 de ellos. Mirando hacia atrás a Rat por un breve segundo, todavía no estaba listo. Por mucho que quisiera regañarlo, él necesitaba su concentración para terminar lo que tenía que hacer. Por lo tanto, si las cosas no salían según lo planeado, estaba lista para recurrir al plan C. El plan B era pedir refuerzos o entregas de suministros del Belpegor. Pero sin estructuras de defensa o puntos de control, las cosas podrían volverse problemáticas. Porque la idea de la misión era traer de vuelta a estos dragones con vida, lo que requería delicadeza, algo en lo que ella no era muy buena, ya que estaban teniendo mucho cuidado de no dañarlos tanto. Pero si las cosas no salían bien, no dudaría en usar las rondas especiales hechas solo para este tipo de animales, ya que solo tomaría 1 o 2 disparos para volarle la cabeza. Pero eso también significaría un fracaso de la misión y los problemas que sucederían después de eso. Sin embargo, afortunadamente las cosas no estaban del todo en esa etapa. ¿Hay algo que podamos hacer por nuestra parte? Jaque contacto. Lo dudo mucho, respondió Milo. A menos que puedas volver a cablear y darme un salto, no hay mucho que puedas hacer por tu parte. Creo que eso es factible, intervino Lelei, lo que le valió la burla del mecánico terrano. Pero, sin embargo, ella continuó. Desde su visita a Augustgrad, había estado estudiando continuamente sobre cómo funciona parte de su ciencia y tecnología. Todavía tenía mucho que entender considerando el volumen de conocimiento que poseían. Parte de sus estudios involucraron la generación de energía en torno a la mecánica y la física detrás de ella. Recordando su observación del trabajo de Milo el día antes de tener un plan en marcha. La mayoría de las piezas ya están aquí. Creo que podemos recurrir a una fuente de energía secundaria. ¿Y cómo planeas hacer eso? Vamos a duplicar tu emisor como un pararrayos, explicó el mago prodigio. Lelei estaba comenzando a trabajar escribiendo comandos en la computadora mientras Milo veía por su parte lo que estaba haciendo. Al realinear el compensador interno y ajustar las diferencias entre las unidades 2 y 7, creo que podemos enfocarlo a través de su reactor para redistribuirlo. Bueno, la última vez que revisé no hay nada más que cielos despejados sobre nosotros. Ahí es donde entrará Tuca para ayudarme. ¿A mí? Dijo el joven elfo sorprendido. Sí, Lelei asintió. Tu magia espiritual debería hacer el truco. Solo apunta donde te digo también. Entiendo. Tuca asintió con la cabeza con firme resolución. Por mucho que Milo quisiera replicar, simplemente lo dejó ser. Su jefe se había encariñado con ella porque era una intelectual talentosa. Según su plan, su idea a nivel técnico era sólida. Sin embargo, la idea de la magia estaba muy lejos de su comprensión. Entonces, en este punto, seguro, ¿por qué no?, ya que no tenía nada que perder con esto. Trabajando con Jaque para ajustar el sistema pronto, Lelei y Tuca salieron mientras el mago prodigio conectaba a tierra el emisor mientras conectaba un cable al relé. Apunta a eso, señaló ella. No te preocupes por la salida. Solo asegúrate de presionarlo. ¿Sí? Mientras Tuca comenzaba a cantar.
Mientras se hacían los preparativos, la batalla entre Hiseye y Rory todavía estaba en un punto muerto. Pero para el apóstol de Ardi, encontró una oportunidad para inclinar la pelea a su favor. Porque una pelea entre semidioses generalmente nunca tuvo un ganador definitivo debido a su estado semi-inmortal. Pero ese no era el propósito de esta pelea. No es que ella entendiera, pero Ardi deseaba al apóstol de Embroy. Como tal, tenía la tarea de acogerla por cualquier medio necesario. Por lo tanto, no había necesidad de delicadeza de su parte, ya que podía cortarse las extremidades y recuperarla como tal. Con la aparición de sus compañeros de los vagones metálicos le brindó esa oportunidad. Al atacarlos, distraería a Rory el tiempo suficiente para que ella diera el golpe decisivo. ¡Cuidado! Advirtió Jaque. Enemigo acercándose. Concéntrate en tu tarea. Lelei le gritó a Tuca cuando el joven elfo casi dejó de cantar. Dibujando su bastón, yo me encargaré de esto. En circunstancias normales, era impensable que alguien se enfrentara a un apóstol. Especialmente en un 1 contra 1. Pero, por cortesía de su visita al otro mundo, se le otorgó un nuevo bastón que combina una pequeña parte de lo que aprendió sobre la ciencia terrana. Cargando un cojinete de bolas en la cámara hueca, apuntó cuando su magia comenzó a generar una poderosa fuerza magnética. Alineando su disparo, disparó. ¿Qué? Ya que Hiseye no tenía idea de lo que había sucedido. Mirando fijamente a su objetivo mientras los arcos eléctricos aparecían en el bastón del mago, estaba más que lista para lidiar con la magia relámpago que le iban a disparar. Pero en el siguiente instante, todo lo que escuchó fue un estallido cuando una parte de sus costados desapareció cuando quedó momentáneamente aturdida por el dolor. Pero para una magia destructiva como esa, no había forma de que pudiera usarse de nuevo tan rápido. Cargando la siguiente ronda, Lelei apuntó y disparó de nuevo. Reconociendo el peligro, Hiseye entró en pánico y esquivó mientras volaba. Como tal, el mago prodigio continuó disparando un tiro tras otro cuando Rory pronto se unió a ella sirviendo como su vanguardia. ¡Qué poder tan destructivo! ¿Qué clase de maga es ella? Mientras Hiseye continuaba esquivando esperando que su cuerpo se regenerara. Mientras mantuviera su distancia, le sería posible evadir la magia misteriosamente poderosa de este mago. Incluso si lograba cerrar la distancia, todavía tendría que pasar a Rory. Teniendo suficiente tiempo, Tuca invocó varios rayos que dieron en el blanco. Corriendo a través de la línea, le dio al reactor el salto que necesitaba. Todo verde. Gracias por el impulso. Como Milo estaba de vuelta en la lucha. Con el tiempo adicional, el telón final estaba listo para ser corrido. Cuando Dal vació otra ronda de munición en su objetivo, el dragón volvió a la ofensiva. Pero a mitad de camino, mientras mostraba sus colmillos, la bestia de repente dejó de cerrar la boca antes de acostarse como un perro obediente. Con un cambio tan drástico en el comportamiento, ya era hora, Rat. Lo siento por la espera, comandante, respondió el enigmático espectro ya que ahora tenía el control. La sugestión psiónica era una cosa, pero el control total de la mente era otra. Especialmente cuando se trataba de algo que no era humano o humanoide, ya que necesitaba tiempo adicional para rastrear las vías neuronales de su objetivo previsto. Actuando como una extensión de sí mismo, el dragón atacó a su nuevo objetivo para gran confusión de su hermano. Milo tirando de sus drones hacia atrás, los dos grandes lagartos lucharon entre sí. Pero bajo el control de Rat, su dragón era el mejor luchador, convirtiendo la batalla a su favor, inmovilizando al otro en el suelo. Luchando como lo hizo, no pudo vencer a su hermano. ¿Lo tienes? Preguntó Mary dejando caer su rifle mientras sacaba su equipo médico. Con un rápido asentimiento de Rat, el médico de combate lanzó una sonda al objetivo sometido. En cuestión de minutos, la información biométrica se componía en su HUD y le decía lo que necesitaba saber. Sin estos datos no había forma de saber el tipo y la dosis de sedantes que necesitaría para calmarlo. De lo contrario, podrían envenenarlo accidentalmente o despertarse en medio del transporte provocando problemas. Al formular el compuesto, drogó al dragón tan pronto como dejó de luchar, ya que ahora estaba profundamente dormido. Sin él, Rat hizo que su dragón tomara su medicina antes de que también se durmiera. Allá vamos, dijo Mary alegremente. Deberían estar fuera por alrededor de un día. Les pondremos las restricciones más tarde, dijo Dal. Solo tenemos una orden más del negocio para terminar. Al darse cuenta de lo que había sucedido, imposible. Hiseye gritó. ¿Cómo derrotaste a mis dragones? Ignorando su pregunta, tráela hacia abajo, ordenó Dal, a lo que Milo colocó sus drones atrapando a Hiseye en una caja de campo de fuerza.
Independientemente de lo fuerte que fuera, no podía escapar ya que golpeó repetidamente las paredes de luz azul. Una vez en el suelo, cuando se desactivó el campo de fuerza, la comandante Terrana sacó su brazo lateral mientras le disparaba. Pero en comparación con el mago con el que luchó, apenas le hizo ningún daño ya que solo se hizo un pequeño agujero en su pecho. Curándose de nuevo, Hiseye preparó su guadaña. Reconoceré que tienes alguna habilidad para poder derrotar a mis dragones. Pero aparte de la hermana, ¿qué posibilidades tienes, humildes mortales, de derrotar a un apóstol? Uf, qué molesto, suspiró Gal. Al abrir su pantalla de visualización, dio luz verde a lo que estaba a punto de suceder a continuación. Sintiendo que su corazón estaba en llamas, el tritón dragón semidios nunca antes había experimentado un dolor tan debilitante. ¿Era esto algún tipo de magia de maldición? ¿Un maleficio de algún tipo? Pero ella sanó. Ella también tenía la protección divina de su diosa. Así que magia como esta no debería tener ningún efecto sobre ella. Sin embargo, el dolor solo empeoró cuando comenzó a extenderse por todo su cuerpo y comenzó a vomitar sangre. Esforzada hasta el límite de su capacidad mental, pensó en la extraña piedra con la que había sido golpeada. Su cuerpo no debe haberlo expulsado. En pura desesperación, clavó sus garras en su pecho tratando de encontrar dónde había ido el guijarro, pero no pudo encontrarlo. Pronto ella estaba completamente abrumada, yaciendo medio inconsciente en un charco de su propia sangre. Sintiendo que tenía suficiente, Dal lo apagó. Desde su forma marchita, Hiseye comenzó a regenerarse rápidamente ya que pronto se recuperó. Tambaleándose sobre sus pies usando su guadaña como muleta, pura rabia estaba grabada en su rostro mientras miraba a la persona que le había hecho eso. Te cortaré en pedazos por eso. Ni siquiera un poco divertido, Dal lo volvió a encender repitiendo el proceso anterior. Y continuó reciclando este bucle hasta que se le metió en la cabeza que no estaba en posición de amenazar. Seguramente, su ira se convirtió constantemente en desesperación cuando Hiseye se regeneró por enésima vez. Ahora sobre sus manos y rodillas, ya que no se atrevía a mostrar más agresión ya que ni siquiera miraría al mago que le lanzó esta maldición. ¿Qué me has hecho? Preguntó débilmente. Dal solo pudo encogerse de hombros ya que no tenía sentido explicárselo a alguien que no lo entendería. Porque la bala que usó fue algo inicialmente diseñado para matar a ciertas especies molestas de Zerg. Específicamente, aquellos con un poder regenerativo sin igual que incluso acribillarlos a agujeros y volar su cadáver al reino vendrían, todavía encontrarían la manera de regresar. La bala con la que le disparó contenía una carga útil de nanitos que destruiría su objetivo desde adentro hacia afuera, descomponiéndolo a nivel celular. Esta arma tenía que ser tan virulenta y destructiva como estos bichos de gran tamaño, teniendo en cuenta lo rápido que evolucionaron y se adaptaron. La única diferencia con el usado en Hiseye era que tenía un interruptor de encendido y apagado. Al ver los resultados, Rory no pudo evitar estremecerse ante lo aterradoras que podían ser las personas de hierro. Estoy muy contento de estar de su lado. Lelei y Tuka también sintieron el mismo escalofrío, pero también el mismo respeto y asombro. Porque estos forasteros eran lo suficientemente poderosos como para hacer que incluso un apóstol se arrodillara ante ellos. Con esta batalla concluida, la misión fue un éxito con una pequeña bonificación adicional al capturar a un semidios hostil. Colocando las restricciones sobre los dragones, un transporte de clase Hércules descendió para recogerlos donde serían transportados fuera del mundo. Para gran disgusto de Dallas y a su esposo, terminaron renunciando a su recogida ya que Jake quería arreglar todo aquí antes de irse. Al presenciar su batalla victoriosa, los elfos oscuros estaban más que eufóricos, alabando a la gente de hierro al nivel de los mismos dioses. Levantaremos monumentos en su honor. Salud a la gente de hierro. Realmente son los guerreros de Dios. A medida que se corrió la voz entre todos los clanes, se cantaron erupciones de gratitud y alabanza por sus salvadores y la salvación que trajeron. Al final del día, todos habían regresado a sus hogares en el bosque Schwarz cuando se llevó a cabo un gran festival en su honor con comida, alcohol, música, baile y algo de fornicación. El tercer reconocimiento, no queriendo ser grosero, participó en la celebración ya que era para ellos. Sin embargo, terminaron subestimando lo agradecidos que estaban, ya que la fiesta no se detuvo hasta 3 días después. Continuará. Capítulo 16. Habían sido 3 días bastante salvajes para el tercer reconocimiento. Aunque se suponía que no era algo que los oficiales de servicio debían hacer, Matt les dio tiempo libre considerando la dificultad de esta misión.
Como muestra de su aprecio por un trabajo bien hecho, se les envió suministros adicionales para su estadía prolongada en el bosque de Schwarz. Especialmente con algunos buenos favores de fiesta. Durante todo el tiempo había sido un festival continuo con mucha comida, bebida, música, baile y fornicación. Por supuesto, Dal estaba preocupado por tener que quedarse así. Pero para su sorpresa, Jake terminó mostrándole un buen momento, o más bien muchos buenos momentos, en varios lugares románticos del bosque. Para Milo y Mari, disfrutaron su tiempo pasando el rato con los elfos oscuros. Pero para los propios elfos oscuros, algunos de ellos estaban interesados en conocerlos un poco mejor. A pesar de lo tentadora que era la oferta tanto para el mecánico como para el médico Terran, tuvieron que rechazarla cortésmente. Francamente, era una oferta difícil de rechazar teniendo en cuenta la hermosura de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Sin embargo, ninguno de ellos estaba dispuesto a orgías o aventuras de una noche, ya que eso no era lo suyo. Aunque Milo y Mari tenían bastantes ofertas halagadoras, Rat era algo completamente diferente ya que la mayoría de las mujeres elfas que no estaban comprometidas o casadas preguntaban por él. Porque un hombre que era capaz de someter a un dragón solo era un hombre con el que valía la pena pasar una noche. Algunos querían el placer de acostarse con un hombre tan poderoso. Otros estaban interesados en mucho más. Si alguno de ellos pudiera engendrar un hijo con Rat, no solo se aseguraría el futuro de su clan entre los elfos oscuros al compartir un linaje con este héroe, sino que también podrían imaginar cuán poderoso será ese niño. Como tal, muchos de ellos recurrieron a muchas medidas para aumentar su atractivo con adornos para el cabello o telas más atrevidas. Pero cada vez que lograban vislumbrarlo, desaparecía al momento siguiente. Durante los 3 días completos trataron de atraparlo solo para fallar en cada paso. Sin embargo, eso solo aumentó su popularidad con su increíble magia para teletransportarse, lo que los hizo aún más decididos a tenerlo. Ahora, en la tercera noche, cuando el tercer reconocimiento se preparaba para partir, algunas de las mujeres elfas se habían rendido. Otros seguían persiguiéndolos. Incluso si no pudieran llegar a él, se habían puesto en marcha planes alternativos. Con lo agradecidos que estaban los elfos oscuros con la gente de hierro, bastantes clanes habían decidido emigrar a los bosques cerca de la colina de Almus. Esto fue con el fin de servirles de cualquier manera que necesitaran, ya que nunca podrían estar lo suficientemente agradecidos por lo que hicieron por ellos. Para las mujeres que todavía estaban interesadas, ofrecería más oportunidades para estar más cerca de Rat. Uf. ¿Qué estoy haciendo? Yao suspiró. Después de ver la derrota de esos dragones y el apóstol, sintió que una pesada carga se le quitaba de los hombros mientras lloraba de alegría porque la pesadilla había terminado. Al igual que el resto de su gente, vitorearon a sus salvadores durante horas y horas hasta que sus voces se agotaron. Pero al igual que las otras mujeres, quería pasar un tiempo íntimo con el hombre vestido de negro. No estaba segura de lo que estaban pensando los demás a pesar de que escuchó susurros de sus planes. Pero ella quería mostrarle su más profundo aprecio por su acción. Arrastrándolo a él y a su grupo todo el camino hasta aquí y conociendo su pasado, ella se sentía culpable por imponerles los problemas de su gente. Así, sintió que su cuerpo era la mejor compensación de gratitud que podía ofrecer. Durante los 3 días siguientes, se recogió el cabello con un adorno de rama mientras vestía un atractivo vestido blanco translúcido. Por el momento, algunos hombres elfos intentaron acercarse a ella. Sin embargo, terminó ignorándolos mientras buscaba a Rat. Al tercer día, ella, como algunas de las otras mujeres, tuvo que hacer las paces. Pero estaba decidida a seguirlo hasta Alnus hasta que saldara su deuda. Sin embargo, lo que la desanimó fue contra quien estaba compitiendo. Entre su competencia había bastantes mujeres que fácilmente eran más hermosas que ella o más talentosas en la cama. Algunos de ellos eran incluso vírgenes, lo que hizo que algunos hombres se emocionaran más. Comparándose con ellos, sentía que era bastante normal. Entonces, ¿qué oportunidad tenía ella? Pero ahora, a altas horas de la noche, Yao notó 2 rostros familiares. Rory y Tuka parecían haber estado escabulléndose cuando desaparecieron. Curiosa de lo que estaban haciendo también, ella los siguió. Al adentrarse más en el bosque, generalmente no era prudente caminar tan lejos de noche sin una antorcha o armas. Sin embargo, esta noche había luna llena por lo que era un poco más fácil ver su entorno. A medida que avanzaba, miró hacia arriba para ver a la misma persona que estaba tratando de encontrar.
Sentado en una de las grandes ramas, Rat estaba solo bañándose bajo la luz de la luna. Antes de que Yao pudiera hacer algo más, un par de manos salieron de las sombras tirando de ella hacia atrás. Alarmada al principio, la elfa oscura estaba a punto de reaccionar hasta que vio que eran Rory y Tuca indicándole que se callara. En un susurro bajo, ¿qué estás haciendo? Oye, no eras el único que lo buscaba, dijo Rory. Esperaba emborracharlo lo suficiente para finalmente poder ver qué había debajo de esa máscara. No puedo permitir eso, Tuca hizo un puchero. Rat realmente quiere que lo dejen solo. Entonces, es mejor respetar sus deseos. ¿Oh? Has estado tratando de mantener a los demás alejados de él. ¿Pero no estás tratando de acapararlo para ti? El oscuro apóstol sonrió. No, no es nada de eso mientras Tuca se alejaba. Tranquilizarse. Mientras Yao los callaba. Parece estar diciendo algo. El oído de los elfos era muy superior al de los humanos cuando Yao y Tuca se callaron para escuchar. Con 900 años agudizando sus sentidos, el oído de Rory era tan bueno como el de cualquier elfo. Pero el propio Rat era consciente de que tenía compañía. Sin embargo, al ver que estaban manteniendo la distancia, no se molestó en hacer nada al respecto. Mirando hacia la luna brillantemente iluminada, sintió cariño por ella después de su tiempo de entrenamiento con los Nerasim. De vuelta en Shakuras, la mayor parte de su fuente de luz provenía de la luna que orbitaba alrededor de su planeta, que era su alimento principal. Aunque ahora estaban de regreso en Ayur, todavía era solo la fuerza de la costumbre estar más activos durante la noche. Espero haber hecho lo correcto por ti, viejo. Dijo el enigmático espectro. Pasando tantos años haciendo cosas terribles en contra de su voluntad, quería pasar el resto de su vida haciendo algo que valiera la pena. Al recordar los muchos rostros alegres de aquellos a los que salvó, sintió que la culpa en sus hombros disminuía un poco. Abriendo una de sus bolsas, sacó un viejo frasco golpeado mientras desenroscaba la tapa. Se quitó la máscara mientras la maquinaria se retraía en su traje y luego se quitó la tela. Levantando el frasco mientras la luz de la luna brillaba sobre él, aplausos mientras tomaba un trago. Se quitó la máscara. Pero no puedo ver cómo se ve desde este ángulo. Mientras Rory intentaba escabullirse. No te detengas. Mientras Tuca intentaba detenerla. Él va a saber que estamos aquí. ¿Qué dijo? No entendí. Dijo Yao, porque Rat estaba hablando en su lengua materna. Rory entendió que Lelei respetaba lo suficiente a la gente de hierro como para aprender su idioma. Tuca todavía lo estaba dominando. Yao no tenía idea de lo que dijo. Pero una vez que llegue a Alnus, planeó aprenderlo. No estaba muy segura de qué era. Pero algo en él la obligó a saber más sobre este hombre misterioso. Al día siguiente, el tercer reconocimiento regresó a la base con varios clanes de elfos oscuros siguiéndolos. Falmarx. Mientras se llevaban a cabo otras misiones por todo el continente, un grupo en particular tenía uno de los trabajos más sucios de todos. No fue tanto la dificultad sino los despidos ya que su grupo estaba a cargo de mantener el orden público. Por un lado, estaba el grupo de extensión que proporcionó paquetes de atención y conocimientos para compartir con los nativos no solo para que se recuperaran sino que fueran autosuficientes. Esencialmente, les proporcionaron comida y tratamiento médico mientras les enseñaban técnicas agrícolas para mejorar su cosecha. También ayudaron a mover el ganado para ayudar en su recuperación entre aldeas. Pero por otro lado del orden público estaba el destacamento de protección o más bien un escuadrón de la muerte ya que su trabajo era acabar con cualquier cosa que amenazara a la paz. De vez en cuando tenían que lidiar con bandidos y monstruos locales que se encontraban en la zona. Sin embargo, específicamente para el Escuadrón Delta, terminaron en un área llena de nidos de duendes. Después de eliminar a algunos de ellos, todos habían llegado a un consenso. Con toda honestidad que no creían que fuera posible. Pero en realidad encontraron algo que era peor que los Zerg. En términos de peligro, ni siquiera estaban en la misma categoría. Pero por todo lo demás, definitivamente eran un fuerte contendiente. Pero al menos con estos errores de gran tamaño realmente no era nada personal. Eran justo lo que eran. Pero para los goblins eran el pináculo de la depravación en todo lo que son. Ahora, si quisieran pensar en la criatura más vil del universo, serían ellos. Si no fueran minuciosos en su exterminio, se multiplicarían como cucarachas, ya que no solo eran una molestia extrema, sino un problema para todos los que los rodeaban. Ahora, en otra redada, su nuevo objetivo era el nido más grande que habían visto hasta ahora.
Los resultados preliminares mostraron una vasta red de cuevas con una población fácilmente dentro de los cientos. Después de exterminar algunos nidos, tuvieron una buena idea de cómo matarlos de manera efectiva. En algunas situaciones, si no hubiera rehenes, no se molestarían en entrar, ya que enviarían una mina buscadora en el primer disparo, que explotaría el área y limpiarían lo que sucedió para sobrevivir. En el caso de cuevas y viviendas subterráneas, un destructor de búnkeres era lo suficientemente bueno, ya que colapsaría instantáneamente la estructura interna, aplastando todo bajo varias toneladas de tierra y rocas. Si por algún milagro que no los matara, simplemente morirían asfixiados. Pero no iba a ser tan fácil. Según los informes de la aldea y el tamaño de este nido, indudablemente había bastantes cautivas aquí. Por lo tanto, esta fue principalmente una operación de rescate. Primero, ubicando las entradas principales y las salidas de emergencia, su cuervo de escolta instaló torretas de centinela para cortar el paso a cualquier rezagado que pudiera pasar por ellos y tratar de escapar. Ver que los goblins eran nocturnos por naturaleza, golpearlos durante el día era la mejor opción. Haciendo otra verificación de armas, el escuadrón Delta entró al nido. Francamente, estaban agradecidos de que sus trajes fueran entornos autónomos. El olor de las viviendas de los duendes era una mezcla de podredumbre, materia fecal y otros fluidos corporales que despedían un hedor bastante pútrido. Pero tan mal como olía, así era como los goblins percibían a los intrusos en su territorio. Por lo tanto, sus trajes fueron esterilizados de manera que no despidieran ningún olor que les permitiera pasar desapercibidos. Además, vestían los nuevos trajes ambientales sobre las servoarmaduras estándar. No es que les importara si todos los goblins venían corriendo hacia ellos. Pero cuando se trataba de operaciones de rescate, la tranquilidad era lo mejor. Francamente, querían mantener esto lo más silencioso posible, porque una vez que el enemigo fuera alertado, iban a usar a los rehenes como escudos de carne. Pero igualmente para que no importara mucho ya que tenían formas de evitarlo. Simplemente hizo que sus trabajos fueran menos problemáticos. Una vez que los rehenes fueran extraídos, simplemente lo bombardearían y terminarían con eso. Recogiendo fantasmas en su radar, sus armas tenían silenciadores equipados mientras los despachaban en silencio. Revisando 2 veces las detecciones de signos de vida y los gráficos de sonar, tenían una buena idea de dónde estaba todo. Generalmente, los rehenes se mantenían en el almacén con otros bienes saqueados o en el área de desechos donde estaba su basura. Algunos lugares probables donde podrían estar. Divídanse en parejas y muévanse a las áreas designadas. No sacudamos la jaula a menos que nosotros también lo hagamos. Sí, señor. Moviéndose a través de las redes de túneles como laberintos, el escuadrón Delta despachó a todas las criaturas inhumanas que se cruzaron en su camino. Apuntando sus pistolas, todo lo que se podía escuchar eran rápidas bocanadas de aire. Aunque ralentizaba la bala, seguía siendo bastante mortal para cualquier cuerpo orgánico blando. Se aseguraron de que cada tiro que hicieran terminara con algo muerto. Con un disparo, la trayectoria de la bala voló directamente hacia la cabeza de un goblin. Atravesando la piel, ese trozo de metal atravesaría el músculo, el hueso y cualquier órgano interno a lo largo de su camino. La energía y las fuerzas vibratorias por sí solas romperían cualquier tejido blando a su alrededor. En el momento en que terminara de viajar, esa energía cinética acumulada explotaría por la herida de salida creando un agujero en miniatura. Así, su materia cerebral salpicaría las paredes de la caverna detrás de ellos. Aventurarse a través de algunos de ellos había sido desafortunado al toparse con derivados de duendes como hobgoblins, trolls y ogros. Pero en tal encuentro tenían la munición justa para enfrentarse a ellos en forma de proyectiles de punta hueca. Una vez golpeado por uno de estos, existía la posibilidad de que golpeara el hueso y la bala se fragmentara, ya que la metralla atravesaría sus entrañas. Era una manera espantosa de morir. Pero contra estos monstruos inhumanos, algunos pensarían que es una muerte demasiado amable. Cada pareja llegando a su destino, un grupo había encontrado su objetivo principal. Allí las mujeres estaban desnudas ya que estaban encadenadas como animales comunes. Algunos de ellos lloraban en silencio mientras que otros parecían sin vida porque sus espíritus se quebraron hace mucho tiempo. Objetivos confirmados, dijo uno de ellos por radio. Envía la Minerva. Creado como una rama de la máquina depredadora de la serie Panzer, el Minerva fue diseñado principalmente como un robot de búsqueda y rescate. Aunque su apariencia era como un gran gato de metal, era esencialmente una cápsula médica con patas.
Podría funcionar como un médico de combate o un rescatista que recogería a su objetivo mientras brindaba asistencia médica mientras corría hacia una zona segura. No tenía armas. Sin embargo, estaba fuertemente blindado para asegurarse de que llegara a su destino de manera segura. La mayoría lo consideró un proyecto de broma. Pero después de algunos rescates exitosos, podría considerarse una de las herramientas más confiables de los dominios cuando la situación resultó ser demasiado peligrosa para los humanos. Con varios de ellos corriendo, algunas de las mujeres estaban alarmadas por estas grandes criaturas de metal. No queriendo perder mucho tiempo en esto, el equipo de rescate los explicó como herramientas mágicas. Y considerando sus opciones, cualquier cosa era mejor que quedarse capturado aquí. Uno por uno fueron llevados afuera a un equipo médico que esperaba. Por mucho que quisieran volar este infierno, necesitaban asegurarse de que todos los rehenes estuvieran fuera. Si no estaban en el área de almacenamiento o desechos, eso dejaba solo otro lugar. Esa era la congregación principal donde estaban la mayoría de ellos. Cuando el escuadrón Delta se reunió de nuevo, inspeccionaron el área y vieron que las cosas iban a ponerse ruidosas. Había 3 rehenes ya que los goblins y otros todavía estaban divirtiéndose con ellos. Francamente, habría sido desagradable esperar después de que terminaron para rescatarlos. Llamando a 3 Minervas más, el escuadrón Delta sacó sus rifles y escopetas. Sincronizando la llegada de los gatos de metal a su ubicación, el equipo asesino comenzó su asalto activando su paquete de estimulación. Los fusileros se pararon cerca de la entrada, despejando el camino para que el equipo de avanzada se moviera mientras eliminaban cualquier cosa en su punto ciego. Para aquellos que corrían tenían sus escopetas listas. Cualquier cosa lo suficientemente tonta como para acercarse a ellos inmediatamente fue atacado con una carga de perdigones que volaron pedazos de carne y hueso a lo que sea que golpearon dejando salpicaduras por todo el lugar. Mantén la entrada despejada. Minerva ETA 10 segundos. Cubra nuestros 3 y 9. Déjenos manejar lo que está frente a nosotros. Hijo de peta. Mientras un proyectil de escopeta salpicó la cabeza de un duende por todo el lugar. Para los marines, puede haber parecido más largo. Pero para el enemigo todo sucedió en un instante. Luchando a niveles sobrehumanos, habían despejado el camino hacia los rehenes antes de que el enemigo pudiera reaccionar cuando los 3 fueron recuperados. Arrastrándolos hacia la salida, las Minervas habían llegado. Al no tener tiempo para explicar, fueron empujados contra los gatos de metal cuando el equipo comenzó a retirarse. Atrás ahora. No tiene sentido meterse en un tiroteo aquí abajo. Aunque ganarían una pelea cara a cara, simplemente no tenían suficientes balas para todos. Siguiendo a la Minerva de regreso a la superficie, sus mapas mostraban que todos los habitantes estaban convergiendo en su posición. No dejes de moverte. Dispara a todo lo que se interponga en tu camino. Saliendo de la carpintería, criaturas duendes aparecían en cada intersección y cruce con armas en la mano tratando de detenerlos. Con las Minervas frente a ellos, el escuadrón Delta disparó a todo lo que se interpuso en su camino. Corriendo por el camino, sus mapas SUD marcaron la ruta más rápida. A pesar de que han estado corriendo todo el tiempo, sus trajes contrarrestaron las toxinas musculares permitiéndoles correr por más tiempo. 100 metros hasta la salida. Lanzad los destructores de búnkeres ahora. Mueve tu trasero. Cumpliendo con las órdenes, el cuervo disparó su ordenanza. Siendo más explosión que explosión, la explosión fue más parecida a un terremoto en miniatura. Muy pronto, la red de cuevas comenzó a colapsar. Con guijarros y polvo cayendo sobre ellos, eso fue solo el acto de apertura de lo que estaba por venir. Cuando quedaban unos pocos metros, lograron salir cuando algunos goblins estaban justo detrás de ellos solo para que las torretas centinela los eliminaran de inmediato. Con las fuerzas vibratorias en cascada, el resto ocurrió como fichas de dominó mientras el subsuelo se derrumbaba sobre sí mismo. En un instante, muchas de estas criaturas murieron aplastadas. Otros rápidamente intentaron llegar a las salidas. A pesar de que algunos de ellos entraron en pánico o tropezaron, a ninguno de ellos le importó, ya que todos estaban por sí mismos, ya que felizmente pisotearían a sus propios parientes si eso significaba su supervivencia. Algunos de ellos tuvieron la suerte de salir solo para ser asesinados por las torretas que los esperaban afuera. Mientras las nubes de polvo salían de cada salida y el sonido de los disparos detenía al escuadrón Delta, miró hacia su radar y vio algunas señales de vida sonando allí abajo. Pero después de un par de minutos todos pronto se desvanecieron. Misión completada, dijo el líder del escuadrón Delta. Ojalá no tengamos que lidiar con ellos más de todas las cosas.
Falmart, Palacio Real de Sadera, sentada sola en su habitación estaba una hermosa mujer con cabello blanco y orejas de conejo. Ella era Tiule, la ex reina de las tribus de conejos guerreros. Pero ahora no era más que una esclava común en el Palacio Real del Imperio. A quien también fue esclava fue Sorsal, el príncipe heredero de la Sadera y el heredero al trono. Por cómo las cosas llegaron a ser así, fue una historia dolorosa de hace unos años. Ella lo pensó durante algún tiempo. Pero la razón era simple. El imperio solo quería esclavos. Otra muesca bajo su cinturón de personas que habían conquistado en este continente. Sin embargo, los guerreros conejo no se irían sin pelear. Eso es lo que hicieron. Como individuos, eran claramente superiores a los soldados del imperio en términos de fuerza, velocidad y habilidad. Pero eso no fue suficiente. Lejos de ser suficiente, ya que el imperio los superaba en número 10-1. Además, tenían una superioridad aérea con sus jinetes de Wyvern que los ponía en una terrible desventaja. A medida que avanzaba la batalla, vio el resultado de la guerra. Su pueblo iba a perder ya que serían ejecutados o esclavizados. Al no ver salida, Tiule hizo el último sacrificio. Como reina de su pueblo, soportaría el peso de su supervivencia. Al presentarse ante Sorsal, se quitó la armadura y se quedó desnuda frente a él mientras se ponía de rodillas y le rogaba que la tomara a cambio de salvar a su gente. Al ver esa mirada repugnante en su rostro, la probó y aceptó sus términos. Por ese momento, ese pequeño y breve momento, la ex reina se sintió aliviada de haber podido salvar a su pueblo. Pero ese sentimiento no duró mucho. Algún tiempo después, los asesinos vinieron por ella y eran su propia gente. Llamándola traidora por lo que hizo. Afirmando que había matado a su gente. Diciendo que se salvó dejándolos a todos a su suerte un traidor. Ella no entendió. Se sacrificó para salvarlos a todos. Entonces, ¿por qué era una traidora? Ahora, como esclava de Sorsal, cada día era una tortura cuando ese hombre simio la forzaba. Cada vez disfrutando de cualquier forma que pudiera de la forma más depravada que imaginaba. Con el paso del tiempo, ella comenzó a arrepentirse de su decisión. Siempre tenía que preocuparse por los asesinos que querían quitarle la vida mientras Sorsal la violaba en cada momento de vigilia que tenía. Pero durante ese tiempo, entró en contacto con un demi-humano inusual llamado Bouro que quería jurarle lealtad. Por supuesto, en el pasado ella no confiaría en alguien como él. Pero con su circunstancia actual, tampoco tenía mucho a lo que aferrarse, ya que la marginada al menos se quitó de encima a los asesinos. Ahora, en el presente, ella no era más que una sombra de lo que era antes. Pero en la actualidad, había un pequeño premio de consolación. Ella misma no sabía mucho, pero según Bouro, el imperio había ido a la guerra contra otro reino desde más allá de la puerta solo para ser severamente derrotado. En este momento, el reino más allá de la puerta ha tomado la colina de Alnus y el imperio estaba actualmente en un punto muerto con ellos. El enemigo desconocido no había tratado de expandir su territorio mientras el imperio intentaba reconstruir rápidamente su ejército. Aunque dicen que fue un punto muerto, no parecía ser el caso. Sin embargo, no le preocupaba mucho ya que estos asuntos tenían poco que ver con ella. En este momento, el imperio no dejó el reino de sus enemigos completamente con las manos vacías. Aunque no pudieron irse con riquezas o tierras, pudieron obtener nuevos esclavos. Uno de esos esclavos estaba en el palacio vendido aquí como una belleza exótica del otro lado de la puerta. Al ver a la mujer misma, ella era bastante bonita. Con lo bien arreglada que estaba y la ropa que usaba inicialmente, Tiule asumió que debía haber sido una noble que fue capturada desafortunadamente. Durante los últimos días o semanas, Sorsal la ha estado domeñando. Sin embargo, ella no se rindió, lo que solo lo excitó más y su tortura fue más extrema. Al principio no entendía su idioma ni era capaz de hablarlo. Pero con el tiempo aprendió. Aunque sus encuentros fueron breves, ella nunca perdió la esperanza. Afirmó que su gente vendría por ella y que la vengarían por el sufrimiento que se vio obligada a soportar. Si solo. Tiule pensó amargamente para sí misma mientras pensaba en su propia vida. Mirando por la ventana con barrotes, la ex reina solo podía mirar con desdén a la ciudad de abajo. Porque después de todos estos años de perseverancia, su amargura finalmente se convirtió en resentimiento. A ella no le importaba quién era. Ya sea el enemigo de más allá de la puerta, un dios o incluso un demonio, siempre y cuando se vengue, con mucho gusto vendería su alma por la oportunidad de ver el imperio arder hasta los cimientos. También, por la muerte de su pueblo por menospreciar lo que ella hizo por ellos. Pero suspirando, ¿qué importa? Es solo un sueño después de todo, continuará.